Muy buenas tardes. Hoy les traigo una pequeña disertación respecto a lo que es la costumbre jurídica. La costumbre jurídica no es más que la repetición constante de una conducta por determinado grupo social o sociedad o la mayoría de sus miembros. ¿Okay? La costumbre jurídica consta de dos elementos externos y elementos internos. El elemento interno viene dado por el propio hecho de la repetición constante de esa conducta por tiempo prolongado en el grupo social o en la sociedad o en la mayoría de sus integrantes. Ese sería el factor externo. Y como elemento externo pues tenemos la generalidad. Por supuesto tiene que ir dirigido a un conglomerado, a una generalidad. ¿Okay? Tiene que ser constante, la constancia tiene que ser constante, no puede ser interrumpida, tiene que ser de manera constante. ¿Okay? Tiene que ser uniforme, la uniformidad. Cuando se habla de la uniformidad se dice que no puede ser una costumbre interrumpida por prácticas contrarias a ella durante tiempo prolongado, porque entonces se perdería este elemento de uniformidad, entonces ya no sería costumbre como tal. Y por supuesto tenemos la notoriedad, tiene que ser público y notorio. La práctica de estas conductas de manera consuetudinaria no pueden ser ocultas, relegadas, tienen que ser visibles, de lo contrario no serían costumbres como tal. ¿Okay? La doctrina establece o pregona, dice que si la costumbre jurídica no se reviste de estos dos elementos externos, elementos internos, no puede ser fuente del derecho como tal. ¿Okay? Hablamos de los elementos externos. El elemento interno subjetivo se refiere a que el grupo que lleva a cabo esta conducta dentro de la sociedad o por la mayoría de sus miembros, lo hace desde la convicción que la conducta que lleva a cabo es jurídicamente obligatoria. Entonces le crea, el elemento subjetivo le crea en la conciencia de las personas la convicción de que lo que está haciendo lo está haciendo de manera correcta. Ese sería el elemento subjetivo, de que debe revestirse la costumbre jurídica para poder ser fuente del derecho como tal. Eso lo establece la doctrina. Por otro lado tenemos tres clases de costumbre jurídica. Tenemos la second ley, que se refiere a la costumbre reglada. La costumbre reglada, por ejemplo, si yo me paro frente a un semáforo para que un peatón cruce la vía, es una costumbre, pero es una costumbre reglada, está reglamentada que sea así. Tenemos la prater legis, que se refiere a la costumbre que no está reglada, no está dentro de la ley. No quiero decir con esto que está en contra de la ley, no, sino que sencillamente no está arreglada. Algunos ordenamientos jurídicos hacen referencia a la costumbre cuando por algunas circunstancias tienen situaciones totalmente atípicas que no están regladas, que de difícil solución, entonces apelan a la costumbre. No todos los ordenamientos, en todos los ordenamientos sucede esto. ¿Okay? Y tenemos la contra legis, que sencillamente son prácticas contrarias a la ley o costumbres contrarias a la ley. ¿Okay? Entonces, si está en contra de la ley, pues no puede ser fuente del derecho o no puede ser costumbre jurídica si está contraria a la ley. ¿Okay? Bueno, yo espero que esta pequeña disertación pues haya sido de su agrado y por otro lado haya cumplido con las expectativas para la cual fue realizado. Nos vemos pronto, feliz tarde.